Los invito a ver la siguiente historia, la de un peruano como usted o como yo, que de la noche a la mañana se ve ante una situación que puede ser muy grave. Él es un marino, Carlos Castillo Vega. Hace 30 años, en 1986, fue llamado a develar el motín senderista en el Frontón. Con el transcurso de las investigaciones, fue considerado un testigo clave, pero hoy, hace muy pocos meses, ha notado que pasó de testigo a ser uno de los principales acusados y sobre él puede recaer una condena de 27 años por delitos de lesa humanidad. Su situación en la siguiente historia. Carlos Eduardo Castillo Vega, un exinfante de Marina. Por 10 años fue el colaborador 10-10-22-70-603 del Ministerio Público. Ese era el código que le habían asignado para protegerlo, luego de que contara toda la verdad sobre la matanza en el desaparecido penal del Frontón en 1986. Todo esto era polvo, humo y todo olía pues a dinamita. Comencé a mirar que salían los presos, los terroristas salían con su bandera blanca y de ahí cuando de repente me doy con la sorpresa que llega un nuevo pelotón que se ponen en línea y comienzan a fusilar a todo ese personal. Castillo Vega estuvo allí y en su memoria quedó grabada cada macabra imagen, rostros y nombres que terminó revelando ante la Fiscalía en el 2003. Por eso fue calificado como testigo clave. Sorprendentemente hoy, 13 años después de su confesión, ha pasado de ser testigo a acusado y el mismo Ministerio Público que alguna vez lo protegió, ahora pide para él 27 años de prisión. Que se corrija, quiero que se corrija y que se respete que yo he sido el único infante de haber dicho la verdad y me contra todo el mundo, contra todos los oficiales, compañeros. Y no es agradable. Yo solamente hice el avance, logramos el objetivo, pero el otro trabajo no lo hice. No estoy involucrado en eso. Carlos tenía 25 años cuando la mañana del 18 de junio de 1986 llegó a su base de Ancón luego de 15 días de vacaciones. Apenas terminaba esa noche cuando le dijeron que el día siguiente tenía una misión junto a otros marinos. Irían a El Frontón, donde estaba el penal San Juan Bautista. Menos de 30 minutos en lancha separan a la isla con la punta en el Callao. Castillo regresaba a esa isla después de muchos años. Lo acompañamos. Nos dice que volvería a contar toda la verdad de lo que allí pasó. ¿Qué siente hoy, después de tantos años, regresar aquí? Bastante pena. Todo lo veo como si tuviera todo vivo. Han pasado exactamente 30 años desde el último día que dejó de funcionar lo que aquí fue el penal San Juan Bautista, una cárcel que en la década de los 80 fue centro de reclusión para peligrosos criminales y terroristas. Volviendo a recorrer los mismos pasos, Castillo Vega empieza a narrar. Esta zona de acá era la zona de los republicanos. Este era el comedor de los republicanos. Acá pasaban ranchos. La mesa de los policías, acá almorzaban. Esta parte de acá que se ve llana, acá elevaban su bandera de los senderos luminosos. En el pabellón azul estaban los presos acusados de terrorismo, de ser miembros de Sendero Luminoso. Eran más de 300 y ese 18 de junio se amotinaron. Tomaron de rehenes a varios custodios del penal, les robaron sus armas y así empezó lo que se convirtió en una masacre. A dos republicanos bien maltratados, mutilado un republicano. Eso fue lo que hicieron. ¿Usted vio esos cuerpos? Sí, los vi en la parte de atrás cuando los sacaron. He llegado de acá a esta altura y los he encontrado a todos los infantes tirados en el suelo. Castillo Vega llegó a la isla poco antes de que los miembros de las Fuerzas Armadas hicieran explotar las columnas de la prisión para acabar con el motín. Tras esa explosión y el denso polvo que se levantó, recuerda Castillo cómo fue testigo de algo que le cambiaría la vida para siempre. Prácticamente las paredes de abajo se cayeron y el edificio ¡pum!, se sienta, ¿no? Y
y lo he percatado, lo que yo comencé, miraba de acá, de allá, comencé a mirar que salían los presos, los terroristas salían, había gente que salía rugiendo su lema, y ahí lo veo a Tulich. ¿Quién es Tulich? Un compañero mío de colegio. Armando Tulich Morales era su amigo de infancia. Habían estudiado el colegio juntos y desde que terminaron la secundaria no se habían vuelto a ver. Castillo quedó en shock. Cuando veo a mi compañero lo veo, pues, los tiros que le caían y cómo la carne se abría, cómo saltaba la sangre. Y eso fue que me retrocedí y me fui. Me salí de eso. ¿Que era él? Sí, era él, Armando Tulich. En ese momento, Castillo optó por el silencio y en el frontón siguió siendo testigo de lo que dijo. Eran ejecuciones extrajudiciales. Lo único que atiné a ver es que todo el mundo, todos los infantes se pusieron al cine y ni comenzaron a futilar. Esto era como una fosa común, así como se ve en las películas de Vietnam, cuando se ven que levantan a sus cuerpos y los meten y los tiran, así era esto. Esos recuerdos y pesadillas, Carlos Castillo los mantuvo guardados durante 17 años, hasta que en el 2003 el Ministerio Público lo citó por primera vez junto a otros 30 marinos para declarar sobre el caso El Frontón. La Marina, según Castillo, les ordenó no hablar y él así lo hizo inicialmente. Yo volví solo y me acuerdo que estaba un fiscal, no me acuerdo el nombre, y le dije al fiscal que yo quería decir la verdad, con la condición de que me den seguridad a mi persona y seguridad a las familias. Entonces, el Ministerio Público lo calificó como testigo cifrado. Gracias a su declaración, exparlamentarios, ministros, políticos fueron incluidos en la investigación. Castillo Vega también dio su testimonio a la Comisión de la Verdad y la Comisión Investigadora del Congreso de aquel entonces y reveló la ubicación de los cuerpos enterrados clandestinamente fuera del frontón, permitiendo su recuperación y entrega a los familiares. Uno de los lugares fue el cementerio de Pucusana. Los entierros eran en la parte de allá, del lado izquierdo. ¿Estas son las cruces que ustedes colocaban? Se terminaba de enterrar, se ponían los números. Cuando nosotros llegábamos, ya había un cuadrado habilitado. Era un área así cuadrado, de acuerdo a la cantidad. Oye, veníamos con 20, 30, se colocaba en un cuadrado, se volvía a tapar y se ponían los números. La vida de Castillo jamás fue la misma. Desde que fue dado de baja en 1992 por su diagnóstico de secuela de guerra, Castillo estuvo trabajando como obrero de construcción civil, hasta que en el 2013 le llegó una primera notificación del Ministerio Público, donde le informan que está incluido en la acusación. Cuenta que el entonces fiscal del caso le dijo que lo arreglarían, pero no fue así. ¿Cómo es posible que una persona en este expediente esté como testigo y a su vez como procesado? Es algo arbitrario, injusto, ilegal. El Poder Judicial emite una sentencia que puede significar la disminución de la pena, que puede significar la exclusión de las investigaciones, y me parece que eso es lo que probablemente esté ocurriendo con el señor Castillo. Que nunca le dieron esa resolución. Que nunca le ha dado esa resolución, o que el Poder Judicial no ha terminado de hacer la corroboración de la información que él ha brindado. Esta es la última notificación que recibió el 13 de mayo. En ella la Fiscalía lo señala como coautor de crímenes contra la humanidad, homicidio calificado. Con el devenir del tiempo, con pasó 30 años, este expediente, esta denuncia han pasado por diferentes manos, diferentes fiscales, ¿no? Entonces no hay una responsabilidad específica, pero de haberla se entiende pues de que quien firmó este documento tiene que asumir los activos y los pasivos. Quien asume los activos y pasivos de que firmó este documento es la doctora Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional, porque ella ha firmado la primera acusación del año 2013 y por consiguiente el año 2016, ¿no? Y acá aparece su firma de la doctora, ¿no? En la cual ella firma esta acusación donde está pidiendo 27 años de pena privativa y libertad efectiva para mi cliente. Solicitamos una entrevista con la fiscal Luz Ibáñez, pero no aceptó. Acompañamos a Castillo Vega a buscarla, tampoco lo recibieron. ¿Se arrepiente de haber colaborado con la justicia? No, no me arrepiento. No me arrepiento porque lo que yo hice, lo hice por un descargue de mi persona. Fue el descargue más grande de mi vida.